Ya, súper bien. Vamos a comenzar la clase porque después siempre se nos hace poca. Ya, vamos a retomar lo que quedamos en la clase pasada. Continuamos con la lectura del cómic, ¿no? ¿Qué creen ustedes? Díganme si alguien no está de acuerdo porque lo podemos saltar. La Anaís, está la Andrea, la Dafne, la Francisca, el Gaspar, la Lisette, el Matías, el otro Matías, el Nicolás y el Vicente. Ya, continuamos. Entonces les voy a compartir mi pantalla porque lo tengo en otra pestaña del explorador. Acá está. Ya, ¿se acuerdan de esto? ¿En esto quedamos o no? Sí, ya. En que habían pillado a uno de los, ¿cómo se puede decir? Uno de los generales de Pedro Valdivia que quería tomarse ahí la... Sí, vamos a tener preguntas de repaso, tranquilo Matías. Ya, a ver, retomemos un poquito, volvamos un poco atrás, que decía acá, me parece que era, estaban en Copiapó, ya. Y aquí está Pedro Valdivia y decía, reúnan provisiones soldados, que aún tenemos mucho que marchar. Los españoles se aprovisionan de papas, maíz, algarrobas, también aprovechan los cultivos de haguitas de quinoa, frijoles y zapallos. Se establecen en dos campamentos, Atacama la Grande y Atacama la Chica. Y acá aparecía uno de estos españoles diciéndole a los indios, Señor, los indios no quieren ayudarnos y nos habían dicho que eran pacíficos. Y Pedro de Valdivia le dice, entonces convénzalos de que no tenemos malas intenciones. Me iré al otro campamento, confío en ustedes, y los dejó solos prácticamente. Y esa noche en Atacama la Chica andan unos a hurtadillas, un grupo de españoles que dice, es acá, hagámoslo rápido. Un socio rival de Valdivia, Pedro Sánchez de la Hoz, quiere usurpar el lugar del hidalgo. O sea, quería matar a Pedro de Valdivia. No le basta con tener la designación de gobernador, dada por Francisco Pizarro en Perú. Quiere la obediencia de los hombres. Ahora, fuera de aquí, malditos. Doña Inés no sabía que era su tienda. Don Pedro está en el otro campamento, maldito. Pagarás tu traición, te lo aseguro. Pero Valdivia lo perdonó la vida a Sánchez de la Hoz debido a su influencia en Perú. Además necesitaba todos los brazos disponibles para seguir hacia el sur, hacia el valle ideal para fundar su ciudad. Ahí recuperamos parte, ¿cierto? ¿Sí? ¿Vamos bien? Ya, porque yo me voy de la página mientras leo, ¿ya? Así que no puedo ver el chat. Volvemos. El 11 de febrero de 1541. Hace un año salieron del Cusco, hace un año se internaron en las tierras que Almagro despreció, hace un año que buscan tesoros que tal vez nunca existieron. Pedro de Valdivia se está jugando su reputación en esta misión, pero eso no le importa. Ya sabe que sus hombres están inquietos y que hay descontento entre las filas. Sánchez de la Hoz fue el primero, pero si no encuentra nada, puede haber más problemas. Nos dijeron que no los siguiéramos. Estas tierras están malditas. Cállate, nos van a escuchar. Cierren la boca, par de malagradecidos. ¿A quién haces callar? Flap. Y ahí se enfrentan. Sabía que esto iba a ocurrir. Cállese, padre. Usted siga cabalgando. ¡Alto ahí! Sepárense, malnacidos. ¿Qué sucede, doña Inés? Los hombres peleaban, don Pedro. Y mientras Valdivia regaña a sus hombres, ¡lo encontramos, don Pedro! ¡Lo encontramos! Un día después, al 12 de febrero de 1541, ese día, junto al río Mapocho, a los pies del Cerro Huelén, fue fundada la futura capital de Chile. Pedro de Valdivia bautiza como Santa Lucía al Cerro Huelén y el nombre de la ciudad, Santiago de Nueva Extremadura, fue elegido en homenaje a su tierra natal. Esto es lo que encontraron, el valle que buscábamos. Aquí fundaremos la ciudad. Sí, una ciudad, Santiago de Nueva Extremadura. ¿Una ciudad, don Pedro?, le pregunta Inés. Así va el plano de la ciudad, don Pedro. Buen trabajo, Gamboa. Manos a la obra. Pedro de Gamboa diseñó la ciudad en forma de damero o cuadrícula como un tablero de juego de damas. Al centro de la ciudad estaba la Plaza Mayor, en torno a la cual se distribuyeron las calles, solares y chacras,
diseño urbanístico tradicional español. Se construyeron 8 cuadras de norte a sur y 10 de oriente a poniente. Cada cuadra se dividía en 4 manzanas y a su vez cada manzana en 4 solares. Ahí está. Tras varios ataques de indígenas, la Plaza Mayor se transformó en la Plaza de Armas. Alrededor de la ciudad estaba el Camino de la Ronda, lugar donde un grupo de centinelas custodiaba Santiago. Y mientras la ciudad comenzaba a tomar forma, es necesario organizarnos, amigos. Hay que establecer el cabildo. Cabildo era una institución española que regía la vida de la ciudad y administraba la justicia. El 7 de marzo de 1541, Valdivia establece el cabildo para gobernar la ciudad. Francisco de Aguirre y Juan Jufre fueron los alcaldes. Queremos que sea nuestro gobernador, don Pedro. Usted nos trajo hasta acá. Usted es nuestro líder. Ya lo hemos hablado, Aguirre. Recuerde que Pizarro en Perú tiene otro favorito. Valdivia se refiere a Sánchez de la Hoz, que ya ha tratado de traicionarlo. No puede ponerme en contra del virrey. Pero los vecinos lo piden, y si no acepta, nombraremos a alguien más. Valdivia aceptó el cargo de gobernador y capitán general el 11 de junio de 1541. Está bien, Aguirre, lo acepto. Ahora sigamos trabajando en esta ciudad. ¡Suban esas maderas! Buen trabajo, Gamboa. Nuestra ciudad será la joya del virreinato. Valdivia se refiere al virreinato del Perú. Durante 8 meses de trabajo continuo, la ciudad fue tomando forma. Alarife Gamboa fue el arquitecto de la ciudad de Santiago. Alarife era una especie de arquitecto, ¿ya? Pero los ojos de Valdivia y sus hombres no eran los únicos que observaban los avances de la ciudad. Y esos otros ojos estaban llenos de temor, odio y resentimiento hacia los extraños. La ciudad de los Wincas está creciendo, debemos atacar pronto. Traducido del mapudungún. Winca significa español. Es la última hojita. El toqui, sentado al centro, es Michimalonco, señor del valle del río Aconcagua, quien lleva meses planeando atacar a los conquistadores. Que los hombres preparen sus lanzas y antorchas. Es el 11 de septiembre de 1541. En el próximo episodio, Fuego sobre Santiago. Luego de la fundación de Santiago, Valdivia y sus hombres son atacados por las huestes del toqui Michimalonco. ¿Quién protegerá la recién creada ciudad capital del Reino de Chile? Fin. Fin de este capítulo, chicos. ¿Les gustó? Ya. Traté de ponerle la mayor entonación posible. Winca, con H, significa español en el idioma de los mapuches, que es el mapudungún. Winca es como invasor, conquistador, enemigo. Ya, súper bien. Ahora sí vamos con la clase de hoy, que tiene mucho que ver con esto que vimos recién. Clase número 9, la fundación de ciudades coloniales. Vaya tomando apunte. Acá tenemos en la imagen 2 cuadros del pintor Pedro Lira que se llaman La Fundación de Santiago. Acá se dibuja, se presenta a Pedro de Valdivia sobre el Cerro Huelén, al que llamó él, ¿de qué manera? ¿Cómo lo llamó Pedro de Valdivia? Al Cerro Huelén. Huelén es un término mapudungún. Entonces le cambió el nombre. ¿Conocen el cerro que está ahí en el centro de Santiago o no? ¿Alguien ha ido? Está como en el medio y tiene una estación de metro con su nombre. No. ¿No? ¿Nadie lo conoce? El Cerro Santa Lucía, antiguamente llamado Cerro Huelén. Y hoy en día muchas personas han hecho peticiones para que se le vuelva a poner el nombre original, Huelén. Ya, ha ido al Cerro Santa Lucía, tiene un paseo bien bonito para subir caminando, tiene escaleras por todos lados. Ya, entonces, este cuadro que pintó el pintor chileno Pedro Lira retrata la fundación de Santiago. Es como para que podamos imaginarnos cómo fue ese momento en que Pedro de Valdivia se asoma al cerro y mira el valle del Mapocho y dice, este lugar es perfecto para construir una ciudad.
le voy a poner como mi ciudad natal, Santiago de la Nueva Extremadura. Y hace poquitos años, en realidad el cuadro que se conocía era este, el de este lado, ¿ya? Y este cuadro, de hecho, es gigante. Por eso, si se fijan acá, está como cortado, porque tuvieron que sacarle varias fotos para hacer el cuadro completo. Es muy grande. Está en el Museo Histórico Nacional, en la Plaza de Armas. Uno va subiendo la escalera y ocupa todo el frente de la escalera el cuadro de la fundación, pero es este. Entonces, ¿qué es lo que decía la gente? Que acá está Pedro de Valdivia, acá está el arquitecto Gamboa, y acá está un indio Yanacona, que significa que es un indio esclavo, que ayuda a los españoles, que era Lautaro. Años más tarde, Lautaro se escapa al sur de Chile, se vuelve mapuche nuevamente y luego ataca a los españoles. Y de hecho, Lautaro es el que mata a Pedro de Valdivia, siendo que fue su propio esclavo o su propio indio de servicio. Y acá se supone que lo que decían antiguamente es que era un monje, porque estaba con un traje de los monjes dominicos. Pero se ha hecho estudio últimamente y se encontró este otro pintura que es mucho más pequeña que la anterior y en el cual aparece la figura completa. ¿Y qué me dicen ustedes? ¿Es un monje? ¿Quién creen ustedes que es de blanco? Ok, Lisette. Es un personaje que ya hemos visto en los cómics. ¿Quién creen ustedes que es? ¿Se imaginan o no? Doña Inés Suárez está aquí en el cuadro. Porque al final Doña Inés Suárez no era solo la amante de Pedro Valdivia. En muchos aspectos ella lo ayudó, incluso combatió. Sí, era ella. Ya, listo. Con ese dato curioso vamos a avanzar al objetivo. Ah, miren, le iba a preguntar, ¿se imaginan si Pedro de Valdivia llegara ahora a la cumbre del Cerro Santa Lucía a fundar la ciudad? Miren cómo tendrían que llegar los españoles. Con mascarillas de la época, por la contaminación y ahora por la pandemia. Ven que atrás se ven edificios. Es una ilustración que se hizo como para traer al presente este momento de la fundación. El objetivo que estamos trabajando es el objetivo 2, que dice describir el proceso de conquista de América y Chile, incluyendo a los principales actores, algunas expediciones y conflictos bélicos, y la fundación de ciudades como expresión de la voluntad de los españoles de quedarse y expandirse, y reconocer en este proceso el surgimiento de una nueva sociedad. Y justamente la clase de hoy vamos a ver específicamente esto, la fundación de ciudades, porque lo anterior ya lo hemos visto, y con esto terminaríamos el objetivo 2. Sí, es el objetivo que hemos visto varias veces, pero ya abordamos, por ejemplo, las expediciones de Pedro de Valdivia y de Diego de Almagro, vimos algunos conflictos bélicos, como por ejemplo el conflicto en el Cusco con Francisco Pizarro, el conflicto en México, y ahora vamos a ver la fundación de ciudades, y con esta clase terminamos de ver el objetivo, ¿ya? Y terminamos la unidad 1, o 2, o 3, la 2. Y pasamos a la unidad 3. ¿Ya? Vamos con la clase. Título. ¿Cómo crees que los españoles lograron controlar los nuevos territorios? Para los españoles, la manera más fácil de ir avanzando sobre el territorio no era ir poniendo rejas o ir poniendo fortalezas. La mejor forma era fundar ciudades. ¿Y por qué? Acá yo voy a ir marcando lo que tienen que poner. La importancia de fundar ciudades. Porque desde la ciudad yo puedo concentrar mis fuerzas. Están concentradas, están juntas. No es que siempre vayan a estar adentro de la ciudad. La idea es que salgamos a hacer expediciones a territorio indígena, pero tengamos a dónde volver. ¿Se entiende? La ciudad sirve para reagruparse. Cuando somos atacados podemos recuperarnos en la ciudad, en la cual vamos a tener hospitales, vamos a tener una iglesia católica, vamos a tener un palacio de gobierno. Pero lo importante de la ciudad es que es un mini centro
desde el cual yo me avanzo hacia otros lugares. Por ejemplo, ustedes lo saben, no sé si han jugado Age of Empires o algún otro juego en el que tienen que construir. ¿Han jugado? Sí. Y generalmente para lograr tener una protección del territorio es necesario que construyan ciudades, ¿cierto? Ciudades, puertos, cultivos, etc. Hay que hacerlo. Entonces los españoles tenían esa mentalidad militar de construir una ciudad para poder avanzar sobre otro territorio y construir otra ciudad allá y así cada vez más al sur, ¿ya? ¿Qué es lo que hacían desde la ciudad? Expediciones en territorio indígena. Como los indígenas eran mayoría, solamente podía hacer expediciones, ataques pequeños y volver. No podía llegar y arrasar y atacar a todos los indígenas porque eran demasiados. Pedro de Valdivia lo sabía y sabía que no contaba con la cantidad de hombres necesarios para ello. Minecraft. Solo he jugado para construir. Pero siempre me ganan. Ok, Matías. Y Gaspar. No, es que el Age of Empires parece que es como más avanzado. No sé en realidad. Yo hablo sin saber porque yo no juego a nada. Les decía entonces que desde estas ciudades van a hacer expediciones al territorio indígena, pero nunca un ataque como uno puede imaginarse, no sé, como las guerras que salen en las películas. No sé si han visto El Señor de los Anillos o Vikingo. Esas son guerras en cuales se enfrentan todos contra todos. Son guerras épicas. Bien, estas no. Contra los mapuches no se puede porque los españoles, si fueran así a la guerra, saben que iban a morir todos. No tenían por dónde porque no eran mayoría. Entonces, ¿qué es lo que hacían? Expediciones. Iban, atacaban o capturaban a algunos mapuches, a los líderes, y se los llevaban. Esa era la mejor manera que tenían los españoles y por eso la ciudad era tan importante. Y habíamos visto en el cómic que la ciudad va a tener una estructura específica, que es la estructura típica de España, que se le conoce como el plano damero o una tabla de ajedrez, cualquiera de los dos. Cuadrículas. Se construye con forma de cuadrícula. Si nosotros tuviéramos un dron y lo pusiéramos en el centro de Santiago, en la Plaza de Armas, y lo tiráramos hacia el cielo y sacáramos fotos o grabáramos desde arriba, nos daríamos cuenta que se mantiene tal cual. El centro de Santiago sigue manteniendo la estructura de damero, de cuadrícula. Ahora, eso es en el centro. A medida que vamos avanzando hacia los costados, los alrededores de la ciudad, ya no es tan ordenado, ya no es una cuadrícula y hay de todo un poco. De hecho, hay lugares de Santiago muy desordenados con calles que se van angostando mucho en forma de triángulo, en forma incluso redondas. Hay partes en las cuales la ciudad no fue planificada. Pero, de acuerdo a lo que hemos leído, el alarife, Pedro de Gamboa, preparó esta ciudad de manera que fuera ordenada desde el centro. ¿Y qué es lo que iba en el centro de la ciudad? ¿Qué dijo? ¿Qué tenía que ir en el centro? ¿Qué creen ustedes? La plaza. Perfecto. La Plaza Mayor. Así se le conocía antiguamente, la Plaza Mayor. ¿Ya? Miren, no se me ocurrió ahora, pero yo cuando fui a Cusco, que era la capital del virreinato, que era la capital y era donde los españoles, había más cantidad de españoles en la época de la conquista. Cusco es una ciudad muy ordenada, y no solo tiene una plaza mayor en el centro. Cada 3 o 4 cuadras hay una plaza nuevamente, después otra plaza, después otra plaza, y todas son iguales, todas las plazas son iguales y los edificios que están alrededor son todos iguales, ¿ya? Y eso, ¿qué es lo que revela? Que los españoles venían con la mentalidad de trasladar lo que hay en España lo más parecido posible acá en América. ¿Ya? Que sea lo más parecido. ¿Y por qué? Porque acá la manera de habitar era diferente, era indígena, y por lo tanto el orden era diferente. Claro, en ese sentido, Matías, sí eran bastante cuadrados. No le acomodaba algo un poquito más diverso o más desordenado, no, era muy ordenado en ese sentido. ¿Por qué? Porque ellos rescataron esto, en España lo aprendieron desde la época del Imperio Romano,
que es la estructura de los campamentos militares. Imagínense que se ordenaban las carpas de un ejército romano de esta misma forma. Y ellos lo aprendieron y lo copiaron y lo mantuvieron por siglos. Y eso lo trasladaron a América con la conquista. ¿Ya? También es una representación simbólica. Ojo, si quieren revisar un poco más de esto, este plano y esta información está en la página 90 del libro de historia. También es una representación simbólica. Este plano, esta plaza, es un símbolo de algo. ¿Cuál es el símbolo? Que en la plaza, a este costado siempre tiene que ir la Iglesia Católica, a este lado siempre tiene que ir el poder político y en los otros dos lados el poder económico. Es un símbolo de la realidad. En el centro se ubica la Plaza Mayor y los edificios que la rodean son la catedral. ¿Qué es lo que representa la catedral? Ok, Francisca, gracias por avisarme. ¿Qué es lo que representa la catedral? ¿A qué poder? ¿Es el poder político la catedral? ¿Es el poder económico? ¿O es el poder religioso? ¿Qué creen ustedes? Catedral, ¿conocen la Catedral de Santiago? Eso, bien, Francisca, bien, Matías, bien, Gaspar, es el poder religioso, que tiene que estar sí o sí, porque no vinimos a América por nada, vinimos para evangelizar, para enseñarle a estos indígenas cuál es la verdadera religión. No estoy hablando como si yo lo creyera, estoy haciendo como si yo fuera un conquistador español. El mercado que representa el poder, ¿qué poder? ¿Cuál creen ustedes? Pensemos. Los voy a ayudar. ¿Qué poder representa el mercado? ¡Ay! No puedo. No me resulta, espérenme. ¿Qué poder representa el mercado? ¿Saben lo que significa esa S cruzada con dos líneas? Me quedó pésimo, pero... ¿El mall? Ese símbolo de la S con dos... El dinero. Bien, el poder económico. ¿Quién dijo? El Matías. La Francisca Fernández. Bien. El dinero. Bien, Lisette. El mercado representa el poder económico y el palacio del gobernante es el poder político. Los gobernantes. Poder político. Bien, tomó apuntes porque voy a avanzar. Si no alcanzó, recuerde usted que esto queda guardado, así que no se preocupe. Ya, la fundación, miren, la que vimos anteriormente, perdón, se me olvidó decir algo. El plano que vimos en la diapositiva anterior representa la fundación de la ciudad de Caracas. ¿Dónde queda Caracas? Sí, se escribía Vicente. Ah, pero si escribiste lo que subrayé está bien, porque es un apunte. La ciudad de Caracas en Colombia. Bien. Y es muy parecido, vamos a ver, con la de Santiago, con la de Cusco, con la de... y así un montón. ¿Caracas, Colombia o Caracas, Venezuela? Entré a dudar porque Colombia es Bogotá. Venezuela, estamos puro leseando. Me confundí. En realidad me confundí con lo que me puso la Francisca. Caracas, Venezuela. Bien, ahí sí. Y casi todas las ciudades que fueron españolas en América tienen la misma estructura. ¿Ven? Santiago. Acá está el plano de 1541. Título: La fundación de Santiago de la Nueva Extremadura, o también se le conoce como Santiago del Nuevo Extremo. Tiene forma de damero. Bien. Luego del requerimiento, que ya vamos a ver lo que es el requerimiento, Valdivia funda Santiago el 12 de... Esta es la fecha exacta, chicos. El 12 de febrero de 1541. Cada 12 de febrero se celebra un año más de la fundación de esta nuestra ciudad. Al oriente de la ciudad estaba el Cerro Huelén, que sabemos que en realidad, en la actualidad, ¿qué cerro es? Ahora sí, yo ya se lo dije de antes. El Cerro Huelén es en la actualidad el Cerro Santa Lucía. Bien, Lisette.
Santa Lucía. El Cerro Huelén en la actualidad es el Cerro Santa Lucía. No se lo olvide, lo vamos a poner por aquí. Acá. Santa Lucía. Ya. Al oriente estaba el Cerro Huelén o Santa Lucía. Al norte el río Mapocho. Miren acá. Río Mapocho. Al sur la cañada San Lázaro. O sea, chicos, ojo. Esto antiguamente, esto de acá, era el segundo brazo del río Mapocho. En Plaza Italia, el río Mapocho se separaba en dos. Iba una parte para acá y otra para acá. La mayoría del caudal se iba por este lado, por el río Mapocho. Y por el de acá se le llama cañada porque era un torrente con menos agua. Pero igualmente era un brazo del río. Este brazo se llamaba Cañada San Lázaro. ¿Qué pasó con el tiempo? Rellenaron este río y lo convirtieron en el Paseo de las Delicias y en la actualidad la Alameda del Libertador Bernardo O'Higgins, la calle más importante de Chile. La Alameda era un brazo del río Mapocho. Sí. ¿Les sorprende esto? ¿Lo sabían? O sea, cuando uno pasa por la Alameda, está pasando por lo que antiguamente era el segundo brazo del río Mapocho. Ya, ahora lo sabe. Al poniente, o sea, acá estaba la chacra de Diego García de Cáceres, que era uno de estos conquistadores que acompañó a Pedro de Valdivia, y este plano estaba a cargo de Pedro, dije Fernando delante, perdón, de Pedro de Gamboa, o el alarife Pedro de Gamboa. Y yo les decía que alarife significa arquitecto, maestro, de origen árabe. No es que Pedro de Gamboa haya sido árabe, pero sí era de familia árabe, español. Árabe, vamos a ponerlo entre paréntesis. Arquitecto. Pucha, me equivoqué porque yo quería poner alarife o arquitecto. Eso era Pedro de Gamboa. Era alarife, que es el nombre árabe de arquitecto. Ya. Y ahora vamos a ver un videíto que muestra el momento en que Pedro de Valdivia llega y funda la ciudad de Santiago. ¿Quieren verlo? Sí. Voy a copiar desde el momento en que quiero que lo veamos. Recuerde que si no se le reproduce bien, yo se lo dejo el enlace en el chat público. Ya, eso que era lo que quería que vieran. ¿Pudieron verlo bien? El momento de la fundación. ¿Ven que aparece este mismo mapa? Ya. Mientras que el Matías Orellana ve su parte, porque la tuvo que reproducir aparte, nosotros vamos a retomar aquí que ya estaba habitado, ¿cierto? ¿Y qué es lo que era el requerimiento? Si alguien me lo puede repetir. Martín, me gustaría que me hablara el Nicolás, el Vicente, la Anaís o la Andrea o la Dafne, para decirme lo que era el requerimiento. Porque esto va a estar en las preguntas. Me interesa sobre todo que participen los demás. Mientras tanto, yo voy a destacar aquí para que tomen apuntes los que todavía no lo hacen. Ya, la Francisca me dice, obligaban a los indígenas a estar en la religión católica. Ya, Gaspar me había dicho un trato, sí, una especie de trato. Recuerden que los indígenas no entienden el idioma de este trato. Ya Matías, ya vi el mapa.
Tienes que llegar hasta el minuto 13, Matías. Era como un trato obligatorio a los indígenas. Por ahí va más exacto Matías Contreras. Bien. Ay, se me cayó el libro. Ya. Súper bien. Eso era el requerimiento. Era un documento que ofrecía una obligación a los indígenas para someterse. Religioso, político, territorial, en todos los sentidos. Como que ahora, de ahora en adelante, les iban a pertenecer a los españoles. Y se leía en castellano. Claro, en resumen era algo así, Gaspar. Muy bien. Ya, tenemos un segundo videíto. ¿Ya volvió el Matías Orellana? Este video me interesa mucho que le pongamos más atención porque es con preguntas al respecto. Si quieren pueden sacarle pantallazo a las preguntas o anotarlas. ¿Ya? Se las voy a leer. Dice la primera, ¿qué tipo de roca extraña se encuentra en la cumbre del Cerro Huelén? La 2 dice, ¿qué se ubica en la antigua cañada? La 3, ¿quiénes eran los orejones incaicos? Y la 4, ¿cuáles son las evidencias que indican que Santiago fue una ciudad inca antes de la llegada de Pedro de Valdivia? Sáquenle pantallazo mejor a las preguntas para que veamos el video y alcancemos porque es un poquitito largo. No tanto, pero un poquito largo, pero muy interesante. Muy, muy interesante. Les dejo el enlace acá y lo voy a poner también para compartir en la clase. Pongan atención. ¿Sacaron pantallazo, cierto? Ya, porque lo voy a sacar. Ok, Gaspar, trate de acordarse de las preguntas. Ahí va. Ya. ¿Qué les parece? ¿Lograron entenderlo? Yo sé que el lenguaje es un poquito técnico, porque él es arqueólogo y usa conceptos más difíciles de entender, pero en el fondo lo que está diciendo es que todo lo que hemos enseñado esta clase y la anterior es mentira. Que Pedro de Valdivia no se le ocurrió Santiago porque a él se le ocurrió, ni que Pedro de Gamboa diseñó esta ciudad cuadrada en el lugar que se le antojó. Lo que está diciendo este estudio, el cual yo apoyo porque tiene muchas evidencias, es que eligieron esta ciudad porque esta ciudad ya estaba construida por los incas antes que los españoles. ¿Y cómo comprueban eso? A través de varias evidencias. Principalmente, por ejemplo, el hecho de que cuando llega Pedro de Valdivia al Valle del Mapocho, se encuentra con población que ya vivía acá, entre ellos un orejón incaico, o sea, los orejones del Inca, eran familia real, era familiar del emperador Inca que vino a vivir a esta zona tan alejada. ¿Y por qué alguien tan importante de sangre real del imperio Inca iba a venir a este lugar tan lejos si no era porque en Santiago era un centro importante del imperio del Tahuantinsuyo? Otra evidencia, ¿qué es lo que dicen? Bueno, mencionó hartas, ¿cierto? ¿Se fijaron cuáles eran las pruebas que usaba? ¿De qué estaba construido? ¿O qué es lo que tiene el Cerro Huelén? ¿Qué tipo de roca? No, no es que le esté mintiendo a Gaspar. Lo que pasa es que hasta ahora todo lo que sabíamos de esto era que Pedro de Valdivia fundó la ciudad. Ahora, hace 1 año, 2 años atrás, se han hecho estudios científicos que confirman que no fue así y que se llama basalto, roca volcánica basáltica, que tienen como una forma de tubo. Esas rocas las trajeron los incas y las pusieron en el cerro para convertirlo en un cerro sagrado. Ya, miren, por la hora vamos a tener que dejar esto hasta acá, pero les recomiendo que vean de nuevo el video. De hecho, hay un montón de información en internet o noticias sobre el pasado inca de la Plaza de Armas. Y de hecho, hace no tantos años atrás se descubrió
la momia de un niño en el Cerro El Plomo. Eso está a la altura de más o menos Las Condes en Santiago. ¿Y qué es lo que descubrieron los investigadores? Es que esta momia de un niño era un sacrificio, una ofrenda al dios Inti, al dios Sol de los incas. Por lo tanto, sí, una momia de un niño. Sí, búsquenlo, la momia del niño del Cerro El Plomo. Se va a poner acá. Momia del niño Cerro El Plomo. Entonces, ya tenemos varias pruebas de que los incas habitaron estas tierras antes que los españoles. Bueno, Vicente, acuérdate que nosotros hablamos del Imperio Azteca y dijimos que ellos hacían sacrificios humanos también. A ellos se les ocurría porque en tiempos de crisis era la mejor manera de alabar a los dioses, a través de la sangre, y la sangre de un niño es mucho más pura. Bueno, tiene que ver con las creencias. Piense usted que en la actualidad la religión católica apoya que personas se autoinfrinjan dolor, se peguen latigazos, se peguen con cosas para expiar sus pecados, lo que también resulta chocante, porque se supone que no tiene por qué hacerse daño una persona si cree en Dios. Bueno, todas estas interrogantes las vamos a dejar para la próxima clase. Espero que les haya gustado la clase. No alcanzamos a evaluar, o sí, evaluemos ya. ¿Por qué Valdivia elige Santiago para establecerse? A, por la gran cantidad de oro y plata. B, por ser recibidos amablemente. O C, porque ya contaba con construcciones. La ciudad de Santiago. Vamos respondiendo rapidito antes que se nos acabe el tiempo. Nos quedan 5 minutitos. Me falta Nicolás, Vicente, Dafne, Martín, Anaís y Francisca Fernández. Vamos respondiendo. El Matías siempre encuentra fácil todo. Me falta Dafne y Francisca Fernández. Responda a la encuesta, por favor. Ya, me falta solo la Dafne. Dafne, ¿estás ahí? Parece que no está. Ya. Vamos con el resultado. Felicitaciones a las 9 personas que pusieron la letra C, que Santiago y específicamente la Plaza de Armas ya contaba con construcciones incaicas. Y a las 2 personas que pusieron la gran cantidad de oro y plata, recuerden que en Chile casi no había oro y plata y por eso Diego de Almagro se devolvió. Siguiente pregunta. ¿En qué consistía el requerimiento? A. Documento que obliga a indígenas a someterse a la corona española. B. Contrato que permite a los españoles ocupar las tierras indígenas. O C. Acuerdo entre España y Portugal para repartirse América. Vamos respondiendo. Fíjense bien en los conceptos que se usan para las respuestas. Repito la pregunta. ¿En qué consistía el requerimiento? A. Documento que obliga a indígenas a someterse a la corona española. B. Contrato que permite a los españoles ocupar tierras indígenas. O C. Acuerdo entre España y Portugal para repartirse América. Me falta que responda Nicolás, Vicente, Jaime, Dafne, Martín, Anaís y Lisette. Apure, apure. Está fácil. Yo creo que esta no está tan fácil. Porque les puse algo que los podía confundir un poquito. Me falta solamente Dafne. Ya, la Dafne parece que no está. Ahí le hablan después. Hubo empate. Empate parcial. 5 personas pusieron la A y 5 la B. ¿Por qué, ven? Yo les hice la pillería. Porque en realidad no era un contrato. Porque los contratos obligan a firmar a las dos partes. Era la palabra la que confundía. Era la A. Felicitación a los que pusieron la A porque era un documento solamente. Un discurso. ¿Ya? Y la última pregunta de la clase, número 3. ¿Quiénes fundaron la ciudad de Santiago realmente? A. Diego de Almagro y su expedición. B. Pedro de Valdivia y su expedición. C. Los mapuches del Valle Central. O D. Los incas al mando de Quilicanta. El orejón. El orejudo. Esta está difícil. Leo de nuevo, mientras tanto.
¿quiénes fundaron la ciudad de Santiago realmente? A. Diego de Almagro y su expedición. B. Pedro de Valdivia y su expedición. C. Los mapuches del Valle Central. O D. Los incas al mando de Quilicanta. Me falta Vicente, Dafne, Martín y Francisca Valenzuela. Voy a contar. 3, 2, 1. Ya, estamos en la hora, chicos. La verdad es que aquí habían 2 respuestas correctas. Porque como este estudio está en proceso, todavía no es tan contundente, podemos decir que lo hizo Pedro de Valdivia, efectivamente funda la ciudad de Santiago, pero los incas al mando de Quilicanta también habían fundado una ciudad acá. Solo que no sabemos cómo se llamaba, solo sabemos que usaron la plaza de armas como centro ceremonial. Ya, así que los que pusieron B y D la tienen buena, los que pusieron C está mal, porque los mapuches en realidad no fundan ciudades, habitan de manera desordenada. Ya, gracias chicos, felicitaciones por la participación, me despido, cuídense mucho, no dejen trabajo para después.